Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, comenzamos con el primer video de aplicaciones de escritorio en Java. En este primer video les voy a enseñar cómo crear ventanas, ¿sí? Bueno, primero les voy a mostrar algo teórico, unas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, aquí, ¿no? A la hora de programar aplicaciones de escritorio, vamos a utilizar dos paquetes. Primero está el paquete java.awt, que fue el primero que se creó, y después este paquete, parte de la funcionalidad, fue reemplazado por el paquete hux.swing. En el paquete hux.swing lo que se hicieron es modificar los controles, ¿sí? Más que nada. Entonces, en el paquete java.awt, por ejemplo, tenemos un button, ¿sí? Y en el paquete hux.swing tenemos un shape Este JButton se creó con la idea de reemplazar al button, ¿sí? Al button de java.awt. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar de utilizar? Y siempre que se pueda, vamos a utilizar hux.swing. Eh, por ejemplo, para los eventos, a veces vamos a trabajar con la java.awt. Así que bueno, van a tener que ir trabajando con ambas. Hay cosas que se fueron reemplazando y hay cosas que quedaron de la vieja java.awt. Bueno, otra cosa que ahora vamos a tener que probar es cómo crear una ventana. Para crear una ventana tenemos que crear un objeto de tipo JFrame. Creamos este objeto de tipo JFrame, ¿sí? Y fíjense que luego de crear e instanciar este objeto le tenemos que setear tres cosas. Primero el tamaño, ¿sí? de esta ventana, qué tamaño va a tener. Segunda cosa, la visibilidad, súper importante para que lo podamos ver. Y la tercera cosa que también vamos a tener que setear es el set default close operation. El set default close operation lo que hace es setear qué se va a hacer cuando el usuario apriete sobre el botón cerrar. Acuérdense que una ventana tiene tres botones: minimizar, maximizar y cerrar. Para ese botón cerrar, bueno, existen ciertas variables estáticas que les dice, después ahora vamos a ver cuándo los creen, que bueno, que definen de qué manera se va a cerrar el formulario. Bueno, así que vamos a crear una ventana dentro de unos minutos, ¿sí? Y una cosa a tener en cuenta es que a veces lo que se suele hacer es, en lugar de agregar directamente sobre el frame, o sea, sobre la ventana, por ejemplo, agregarle un botón, lo que se suele hacer es crear un JPanel, que un JPanel es un cuadro invisible, ¿sí? Un contenedor que agregamos los controles sobre el JPanel. Y después este JPanel lo agregamos al frame. Bueno, ahora cuando veamos los ejemplos vamos a trabajar sin el panel, ¿sí? Pero sepan que se puede trabajar con un panel y al panel agregarle los controles. Luego, en lugar de agregar un control directamente sobre el JFrame, agregamos un panel en el JFrame. Y el panel es el que tiene los controles que vamos a utilizar. Eso es como eh, es igual esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, es a modo introductorio, ¿no? Bueno, vamos al Eclipse y lo que vamos a hacer es crear una aplicación de escritorio. Para crear una aplicación de escritorio tenemos que hacerlo de la misma manera que hubiéramos creado una aplicación de consola. Entonces tenemos que ir a File, New, Java Project. Recuerden que el Java Project me sirve tanto para proyectos de consola como proyectos de escritorio. Entonces le doy a File, New, Java Project, le coloco un nombre a mi aplicación, app escritorio y un palito en referencia a que es la primera aplicación que estamos creando. Bueno, acá es donde se va a guardar, ¿sí? Y le doy a finalizar. Creo mi proyecto
y voy a crear un paquete. Segundo clic, New Package. Este paquete lo voy a llamar ejemplo 1. Y este paquete va a tener una clase llamada principal que le voy a tildar para que se cree con el método main. Bueno, y acá tenemos la clase principal, ¿sí? Bueno, dijimos que para poder crear una ventana necesitamos crear un JFrame, ¿sí? Entonces vamos a hacer JFrame, frame es igual a new JFrame. Creamos una instancia para crear una ventana. Fíjense que se importa hugs.swing.jframe. Bien, creamos el frame y le seteamos algunas propiedades. Set size para el tamaño, 500. Frame.setDefault close operation, que va a ser la manera en que cierre este formulario. Vamos a ponerle, fíjense que dentro de JFrame hay algunas variables estáticas que se puede utilizar para decirle qué es lo que va a pasar cuando cierre el usuario. Nosotros vamos a utilizar esta variable exitOnClose, que es una variable estática de tipo final, que bueno, lo que hace es devolverte un int, ¿no? Ese int le indica de qué manera va a cerrar la aplicación. Y la última propiedad que les dije que sería conveniente que ustedes coloquen es la setVisible. Recuerden que si ustedes no lo ponen como visible, no lo van a poder ver. Así que es súper importante colocarlo visible. Y lo que yo siempre hago es setear la visibilidad al final de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces si vos agregás cosas al frame y le seteaste la visibilidad antes, no lo ves. Si le seteas la visibilidad al final, ahí ves todos los cambios, ¿sí? Bueno, luego de hacer estas 3 instrucciones, si yo compilo, segundo clic Run as Java Application, vamos a poder ver nuestra ventana. Bueno, otras propiedades que se pueden utilizar en un frame, frame.setLocation, para que en lugar de que aparezca en la esquina superior de la pantalla, aparezca más al medio. Cuando se inicie la aplicación, bueno, venga más al centro, ¿no? Ustedes pueden setear en qué ubicación se dibuja cuando se crea esa ventana. Y fíjense que este set size y set location se puede reemplazar por un set bounce. Un set bounce hace las dos cosas al mismo tiempo. Setea en qué ubicación va a aparecer esta ventana, 350, y con qué tamaño va a estar dibujada. Esto también sirve, ¿no? Estas dos, fíjense que estas dos, set size y set location, se puede reemplazar con set bounce. O es una o es las otras dos, ¿no? Bien, otra cosa que también podemos setear sobre el frame es un título en la parte superior del formulario. Le ponemos setTitle y le seteamos el título 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, corremos esta aplicación, Run as Java Application, y ya tenemos la ventana. Y fíjense que como primera instancia no se dibuja en la parte superior de la ventana, sino que lo está dibujando más al centro de la pantalla. Bien. Bueno, esto en cuanto al frame, ¿sí? Vamos a crear un botón. Para crear un botón, vamos a crear un JButton. Botón igual a new JButton. Al botón le cambiamos el texto interno. Y al botón le decimos una ubicación en donde se tiene que dibujar. Y un tamaño, ¿no? Set bounce, le decimos que se dibuje en 10 adentro del formulario en 10 de X y 10 de Y, o 15, como ustedes quieran. No tiene que ser siempre el mismo X y mismo Y. Y
Como tamaño le voy a dar a este formulario 150 de largo y 30 de ancho. ¿Qué hacemos con el botón? Vamos a agregarlo dentro del frame. Entonces vamos a hacer frame.getContentPane para agregarle un control y le vamos a agregar este botón que acabamos de crear. Entonces en estas líneas tenemos la creación de una ventana, la creación de un botón y agregamos este botón al formulario. Compilo para verificar que funcione y fíjense, ya tengo mi ventana con mi botón creado. Bueno, ustedes como programadores, ¿qué me pueden decir? Es mucho código, ¿no? Si yo tengo que esto programar en un main, ¿me siguen que es mucho código? ¿Sí? Y si esto les iba agregando más controles, el main va a tener un montón. Y si el main tiene varias ventanas con varios controles, esto va a ser una larga y extensa cantidad de instrucciones en el main, que, bueno, va a ser el main muy largo y, bueno, va a ser difícil poder entender ese código, ¿no? Va a ser mucho código dentro del main. Bueno, ¿qué podemos hacer? En lugar de programar todo en el main, les voy a mostrar la segunda alternativa. Vamos a crear otro paquete llamado ejemplo 2 y acá vamos a hacer un código más aproximado a cómo se trabajaría. No se trabaja con todo el código en el main porque es inentendible, ¿no? Bueno, creamos otro paquete. En este paquete le agrego una clase principal que contenga el método main. Bien, bien, ya tenemos principal con el main. Y voy a crear otra clase. Segundo clic, New Class. Y esta clase se va a llamar ventana. ¿Sí? Bueno, fíjense lo que hago. Esta clase ventana va a heredar extends de JFrame. Si hereda de JFrame, vamos a poner que se importe acá. Espérenme un segundo que pongo para que se importe. Fíjense que importo de la librería hux.swing.jframe de ese paquete. ¿Sí? Y fíjense, si yo importo de JFrame, si ventana hereda de JFrame, entonces ¿qué es ventana? Un JFrame. ¿Me siguen que si hereda de JFrame, esto ventana sigue y es un JFrame? ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora lo que hago es crear una clase ventana que herede de JFrame, creo el constructor de ventana, y en el constructor vamos a poder acceder a todos los sets que seteaban las propiedades de esa ventana. Fíjense, si yo escribo set, van a tener todos los sets que tiene un JFrame. Por herencia lo tiene, ¿no? Entonces acá, ¿qué hacíamos? Set default close operation, jframe.exitOnClose. ¿Qué otra cosa seteábamos? Set size, que le pusimos 500,500. Set location, que le habíamos puesto en set location. Esperen que me fijo acá en el ejemplo 1. Set location 350, 350. 350, 350. Esto ya está. Vamos a setearle un título. Set title. Título 2. Y acá podríamos setear la visibilidad. Set visibility. Visible true. Pero, ¿qué le había dicho yo? Que la visibilidad es lo último que se tiene que hacer. Y si lo dejo en el constructor, puede ser que no sea lo último, ¿sí? Si llamo un método después,
ese método se ejecuta después que el constructor. Yo lo que recomiendo es a la visibilidad, para la visibilidad, crear un nuevo método public void que contenga la parte del cambio de visibilidad. Cambiar visibilidad. Con un estado aquí adentro, ¿no? Cambio la visibilidad y esta, en lugar de dejarla en el constructor, yo la sacaría afuera y haría un método aparte para esta propiedad que es súper importante. Bueno, me siguen que estoy creando una ventana y le estoy seteando las propiedades, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, desde principal de ejemplo 2 que tiene este principal, ¿qué tengo que hacer en el ejemplo 2 en la clase principal? Bueno, en la clase principal tengo que declarar un objeto de tipo ventana. Al declarar un objeto de tipo ventana, pasa por el constructor y le setea las propiedades. Y después llamamos a x.cambiar visibilidad para que esté visible y sea true. Fíjense, en lugar de todo ese código que tenía antes, ahora lo cambié por estas dos instrucciones. Un objeto de tipo ventana y le cambiamos la visibilidad a través de un método. Bueno, hago segundo clic para probar esto. Run as Java Application. ¿Y qué está haciendo? ¿Está apareciendo la segunda ventana? Sí, acá la tenemos. Y reducimos considerablemente el código, ¿sí? Bueno, ¿qué nos faltaría a la segunda ventana que estábamos creando? Crearle el botón, ¿sí? Para crearlo el botón, fíjense, yo me voy a ventana y acá lo que hago es, bueno, quiero crear un botón. Entonces, fíjense cómo creaba el botón antes. Tenía estas instrucciones para crear un botón y esta instrucción para agregar sobre el frame. Copio eso y lo pegamos acá. En el constructor, ¿qué va a hacer? Crear un botón, setearle las propiedades y agregarlo al frame, ¿sí? Para agregarlo al frame, tenemos que llamar directamente a getContentPanel porque estamos sobre un frame, ¿sí? Y ahí agregaríamos el botón. Algo que yo modificaría de acá, de este código que estoy agregando, es que si yo pongo una instancia dentro del constructor, esa instancia me va a durar lo que dure el constructor. Entonces, en lugar de esta instancia tenerla dentro del constructor, la declaración, mejor dicho, en lugar de tenerla en el constructor, la saco afuera para que esta instancia de botón no me desaparezca después de pasar por el constructor. Entonces creo una variable privada que contenga la relación con ese botón, o sea, una variable privada que tenga la declaración del botón. Aquí la instancio, le cargo las propiedades y la agrego. ¿Sí? Entonces esto sería todo el código que tendríamos dentro de la clase ventana. Fíjense que en el constructor agrego todos los controles que necesita esa ventana. Bueno, voy a ventana, segundo clic, Run as, a principal, segundo clic, Run as Java Application. Y bueno, acá tenemos, ¿qué tenemos acá? El botón. ¿Y qué pasó con el botón? Como que se expandió. ¿Me siguen qué pasó? Bueno, yo ese botón lo agregué aquí adentro y se expandió, ¿sí? No me quedó dibujado como antes, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿tenemos el mismo código? Nos fijamos, ¿no? Acá en principal. Tenemos el mismo código, creamos el frame, seteamos el size, el location. Tenemos lo mismo, set size, set location. Bien, pero ¿qué pasó en este primer ejemplo que nosotros colocamos? La visibilidad, ¿dónde la seteamos? ¿Antes o después? En ejemplo 1. Esa visibilidad, ¿dónde la seteamos? Antes. ¿Ven? Y en el otro ejemplo, la visibilidad la seteamos después. Ojo con esas cosas, ¿sí? Miren, prueba ejemplo 1.
segundo clic, Run as Java Application. Seteé antes la visibilidad, lo veo así. Seteo después la visibilidad. ¿Y cómo lo veo? Segundo clic, Run as Java Application, lo veo así. O sea, tengan cuidado, ¿sí? Por eso siempre la visibilidad yo les recomiendo hacerlo al último. Al último de todo hago la visibilidad. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, acá nos falta configurar una cuestión, ¿no? Y es configurarle un layout, que es una distribución de los elementos sobre la pantalla. Actualmente lo que hace es no respetar esta posición que le estoy dando. Acá le estoy dando fila, columna. Fíjense que le doy X, Y y ahí un cierto tamaño. No me está respetando esto porque no configuré para que lo respete. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Frame, punto. Fíjense, tiene que ver algo con layout, ¿sí? Vamos a ver si es un set layout, ¿sí? Probemos. Al frame le seteo un layout, ¿sí? Y le seteo el layout nulo. El layout nulo es un layout que se llama absoluto y trabaja con posiciones X y Y. Entonces, si nosotros le ponemos que trabaje con un layout nulo, le estamos diciendo que trabaje con las posiciones X e Y que traen los controles, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora vamos al frame le seteamos ese layout para que trabaje con posiciones X e Y, para que cada vez que agrego un control respete su posición X, Y y el tamaño que le estoy dando. Ejecuto principal otra vez, Run as Java Application, y ahora sí se ve correctamente. Entonces, conclusión, la visibilidad, hacerla al último. Y si yo quiero que respete el X y Y que le estoy dando con el tamaño, no se olviden de setear el layout null, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar acá? Vamos de vuelta a principal. Fíjense que yo ejecuto principal, segundo clic, Run as Java Application, y no me está respetando el X y Y ni el tamaño del control. ¿Por qué? Porque me falta setearle layout nulo. Layout nulo para que respete el posicionamiento y la dimensión del control. Entonces fíjense que aquí tenemos que hacer un set. Vamos a setearlo acá arriba con todas estas propiedades. Vamos a setear layout en nulo para que cuando agregue el botón respete esas, ¿no? El X y Y y el tamaño. Vamos a principal, segundo clic, Run as Java Application, y ahora sí se ve correctamente. Vuelto. Último comentario, chiquito, es, fíjense, ventana les aparece como una precaución acá, una advertencia, ¿sí? Fíjense, me paro sobre esta advertencia y me dice que agregue el default serial version. Hago clic y lo que hace es agregar una variable estática de tipo final que se llama serial version con un número, ¿no? Bueno, esta no modifica en nada la funcionalidad del JFrame. Es un serial que se suele utilizar cuando, por ejemplo, para ver si este objeto que estoy creando, cuando lo mando a algo externo como un archivo, funciona correctamente o no. Pueden agregarlo o no agregarlo. Si quieren agregarlo para que no les quede la advertencia, pueden agregarlo o pueden no agregarlo y la funcionalidad no se modifica. A mí me gusta que no me queden advertencias, así que le agrego esta variable dentro de la clase. Bien, pruebo de vuelta principal, segundo clic, Run as Java Application. Al setearle en nulo el layout dentro del frame, ahí me respeta las posiciones fila y X e Y con su tamaño de botón.
Bueno, terminamos este video. Los espero en el próximo. Saludos.